Qué lindos estudiantes. Sí, sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Güey. Dime, te escucho. Buenas noches, profe, es que yo tengo una duda y pues varios compañeros tenemos una duda acerca de un trabajo que tenemos en antropología, ¿sí me hago entender? Y como no tengo cómo comunicarme con usted directamente, quería aprovechar de una vez a ver si se puede, ¿no? No. Ya te doy el correo de la profesora Sofía para que te comuniques con ella, ¿ok? Ok, listo, perfecto. Recuerdan lo que hablamos del conducto regular, entonces primero notifiquémosle a la profe. Aquí te queda en el chat. Para todos, aquí queda en el chat. ¿Listo? Listo. Listo, para que le comuniquen a la profe. Cualquier duda que tengan. ¿Listo? Recuerden que primero el conducto es con los profes y luego conmigo, ¿vale? Listo, profe, qué pena. Gracias. Listo, los dejo porque ando ocupado. Bueno, profe. Nuestra unidad. ¿Sí? ¿La recuerdan, compañeros? Alguno que se acuerde, ¿no? Tiene que ver aquí con este titulito que tenemos aquí en la primera diapositiva. Miguel Aguilera, ¿sí se acuerda? ¿Cuál es? Recuerdan que decíamos que como todos esos paradigmas, sí, que han estado alrededor de la concepción del ser, pues han determinado, ¿cierto? Como todas esas escuelas y tendencias de la educación física. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces, compañeros, para empezar, pasemos a la siguiente diapositiva, Gina. Para empezar, pasemos a la siguiente. Miguel me dice que era difícil de escribir, pero bueno, al menos sabemos que se acordaba de cuál era la pregunta. Entonces ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya pasó o no la veo? Está como pesada. Bueno, a ver, aquí tengo una imagen y me gustaría que alguno de ustedes me colaborara como pensando en la imagen y pensando en ese concepto del título que tenemos ahí, Epistemología de la Educación Física. ¿Quién me podría ayudar como a descifrar el dibujito a qué nos llevará ese concepto? A ver, Wilber, a ver, Julián. Wilmer que tiene el micrófono activo. Controversias, me dice Miguel Aguilera. ¿Qué más? ¿Quién más me colabora ahí con esa imagen? A ver, Wilmer. Conocimiento, profe. Conocimiento, sí, claro. ¿Qué más? Otra lluvia de ideas ahí que nos ayude a estructurar. ¿Qué sería eso, la epistemología? Ya nos dieron varios conocimientos. Controversias, también es válido. ¿Otro? Costumbres. Costumbres, cultura. Sí. Puede ser. ¿Qué más? Otro. Otrico más. No seamos tímidos porque es que esto así, sí, tan tarde y si no participamos, eso nos quedamos aquí aburridos. Pues, desde mi punto de vista, ¿no? Porque son verdades y creencias, pues, digo yo que es como lo que enfoca directamente el verdadero significado a lo que las diferentes personas creemos, a lo que es el verdadero, a lo que es ese significado en sí. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Sí, muy bien, Víctor. Muchas gracias. Bueno, en realidad, todos los conceptos, pues, y todas las ideas que ustedes dieron alrededor de la epistemología, pues, sí están relacionadas con ellas, ¿no? Entonces, desde que el ser humano en su misma evolución se ha interesado por mirar cómo vive bien, cómo mejora, cómo se adapta,
qué puede estudiar de lo que lo rodea o que de pronto no exista, pues resulta que ese interés lo ha llevado a que él necesite como entender el conocimiento, estudiarlo, como mirar de dónde vienen las cosas, ¿sí? Para poder pues generar con ello avances, no solamente en este caso pues es desde nuestro campo de estudio que es la educación física, pero pues vemos la epistemología en todos los campos, en todas las ciencias, ¿cierto? Entonces, con ese interés es que se ha ido construyendo pues cómo el ser humano pues llega a ese conocimiento. Y en la educación física, pues tenemos muchísimos aportes, ¿sí? Muchísima construcción epistemológica de nuestra área. Y es lo que queremos que podamos como socializar aquí, ¿sí? Para que vayamos armando pues como toda esa estructura que rodea pues la columna vertebral de lo que nosotros hacemos, de lo que vamos a hacer, de lo que somos como profesionales. Pasemos a la siguiente diapositiva, Gina, porfa. Bueno, entonces, miren, en nuestro caso, la epistemología nos ayudará a trascender la evolución y configuración de las teorías que han determinado, ¿sí?, esa génesis y esas mutaciones de la educación física a través del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a mirar durante este espacio cómo esas tendencias, esas escuelas, esas formas, esas apuestas de ciertos personajes que se han interesado y han estudiado mucho nuestro campo, entonces nos han aportado, ¿no? Y cómo esas situaciones de algún momento de la historia, pues también han ido estructurando toda esa mutación y le han ido aportando esa génesis de lo que ha sido la educación física todo el tiempo, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, compañeros, cuando hablamos de génesis y mutaciones, pues resulta que todo este trasegar, pues ha tenido unas necesidades de los contextos donde ha estado el hombre, ¿sí?, donde ha estado esa necesidad de movimiento por diferentes razones, donde han estado personas que han dicho, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Reflexionemos en esto, sería más importante esto, debemos aportar aquello, la educación física no debe ser así, por aquí hay errores, por aquí no debe ser, ¿sí? De pronto esas vivencias también, ¿sí? Lo que pasa, la misma práctica, la misma acción, ¿sí? Todo ese trasegar también ha aportado a eso. Y ni hablar, pues, de la cantidad pues de aportes que nos han hecho otras ciencias, ¿no? Entonces, eso también. Entonces, miren aquí, en uno de los documentos que ustedes tienen, que es el documento de la Federación Española de Docentes de Educación Física, que está ahí en la unidad 1, sobre las nuevas tendencias de la educación física, el deporte y la recreación, ¿sí? El autor Baena, Granero y Gómez, ellos nos dicen esto de la epistemología, nos dicen, la epistemología de la educación física debe proporcionar una teoría con capacidad de vertebrar, de estructurar y de sistematizar todos los conocimientos relacionados en el campo de estudio. Entonces, les hago una preguntita aquí, compañeros, para que charlemos. ¿Qué creen ustedes que en este momento en el que estamos necesitamos repensar, resignificar, ¿sí? Volver a estructurar de toda esa teoría y esa práctica que vemos de la educación física? A ver, ¿quién me quisiera como colaborar allí? Que vemos tantas cosas. Primero que todo, debemos empezar a enfocarnos a cambiar la manera de pensar de las personas. El concepto básico que se tiene en la educación física, para así generar otra idea principal y centralizarnos más que todo en lo que es la transformación, por decir algo, general hacia ese cambio que se necesita para que la gente vea de totalmente diferente el concepto que tenemos a lo que es el verdadero significado. ¿Sí me hago entender? Bueno, sí, me diría por algo de como lo semántico de la educación física. Y en cuanto a esas categorías desde la práctica que tenemos que llevar a repensar, a resignificar, a construirle nuevas teorías, ¿cómo la ves?
Desde el enfoque, tú estás diciendo desde una definición, desde una concepción que se tiene de la educación física, ¿sí? De pronto ustedes ahí pueden hacer relación con parte de lo que han leído del texto. ¿Recuerdan ustedes que hablamos del texto pasado? ¿Quién se acuerda del nombre del texto? ¿Se acuerdan o no? La crisis en la educación física. Ajá, sí, señor. Ahí de pronto también ese autor pues nos ayuda a decir, bueno, hay que repensar ciertas cosas, hay que generar de pronto nuevos conocimientos o hay que reforzar los que ya se han generado en cuanto a esas categorías o esos objetos de estudio de la educación física. Entonces, ¿qué otra más? Ahí está en cuanto al, me dice el compañero, hacia ese significado, hacia lo que cree nuestra gente, nuestra sociedad de lo que es la educación física. Entonces, sí, hay que hacer una resignificación. ¿Y qué otra categoría podremos encontrar ahí? ¿Quién me podría aportar? Bueno, a través de ese cambio se puede decir que se debe cambiar en cuanto a la mecanización, ya que la educación física y en ciertas áreas se lleva más hacia lo que es seguir protocolos antiguos sin justificarlos o mejorarlos, adaptarlos al momento, a lo que necesitan verdaderamente, pues en este caso los estudiantes, ¿cierto? Para que así su desarrollo sea más significativo, sea mucho mejor. Totalmente, sí, muy bien. Muchísimas gracias. De pronto otro compañero que quiera aportar. Profe, yo. Acá me dice Miguel que reestructurar el modelo de pedagogía como conocimiento a la educación física. Dime. Profe, Ujú. yo pienso que pues deberíamos, en lo que usted dice, deberíamos empezar desde los niños pequeños, ¿no? Empezarle a darle otra metodología para que ellos pues, aprendan cosas, no como las pasadas, que solamente es, como decíamos en las clases, que es puro ejercicio, ejercicio, trote y trote. Entonces, pues yo pensaría que desde ahora darles otra metodología a los niños. Pues, Bueno, desde el campo metodológico, entonces hacer unas nuevas concepciones. Súper, muy bien. Claro que sí. Pasemos a la siguiente diapositiva, Gina. Espera que ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces miren, resulta que pues a través de toda la historia pues que se ha logrado enmarcar, ¿sí? Teorizar, estudiar y llevar a los libros y a los videos y a las películas, pues tenemos esto, ¿no? De la supervivencia, que era como ese enfoque inicial. Si nos remontamos de pronto a esos primeros momentos del hombre primitivo, pues había que moverse para vivir, ¿cierto? Para sobrellevar las cosas, y la misma ciencia nos lo muestra, ¿no? Cómo los seres vivos que se lograron adaptar y sobrevivir, pues fueron los que fueron evolucionando, ¿cierto? Y los que fueron mutando en nuevas formas. Cómo luego ya se supone que un hombre un poquito más pensante y más civilizado, pues empieza a concebir esa educación física entonces desde una estructura militar, ¿sí? Desde las guerras, desde la competencia, desde generar y ganar tierras y ganar espacios y ganar poder, y ahí el deporte y la educación física, si no estuviese el concepto en ese momento, pues era la concepción en ese momento, ¿sí? Cómo podemos recordar, pues quería mostrarles un video, pero no sé ahorita aquí con la cuestión de esta situación de la pantalla, pues ni se verá bien, cómo luego se los mostraré, cómo vemos los griegos, vemos los romanos, ¿sí? Haciendo esa educación física, ese deporte, esa actividad física, solo para competir y para muchas veces hasta poder llevarse la vida del uno del otro, ¿no? Entonces prima el que gane, ¿cierto? Como lo veíamos en los romanos, que es más cruel aún, y tenemos mucha videografía y muchas películas de eso, ¿no? Como el más fuerte, el más veloz, el más ágil, pues
sobrevivía, ¿cierto? Luego entonces se hace como una nueva estructura y dice, no, entonces un cuerpo que hay que llevarlo es al máximo y se viene ese enfoque gimnástico. Luego cómo se transforma y decimos, no, pero resulta que también es la parte higiénica, la parte del cuidado. Luego cómo entonces todo eso lo vamos mutando y dice, no, tenemos que ganar, ¿sí? Ganar y poder hacer los mejores equipos y poder llevarlos a ese estado de competencia que a veces no era educativo, ¿sí? Más bien generaba otro tipo de concepciones sociales difíciles, ¿sí? Pero pues que ahí se ha ido integrando a unas nuevas concepciones y ahora más adelante cuando veamos esa tendencia, pues vamos a ver cómo se fue ya mutando, ¿no? Y la promoción de la salud, ¿no? Que pienso que en este momentico es la más marcada, porque yo les decía en la clase pasada a ustedes de cómo esta tendencia ahorita, el médico le dice a usted, sí, tome para el verapamilo para la presión, tome la levotiroxina para el problema del desorden de tiroides, pero camine, trote, nade, ¿cierto? Haga un deporte, si no la pasta no le va a servir para nada. Y en el mejor de los casos, vemos que algunos países, algunas ciudades, pues están haciendo promoción a la salud para evitar cualquier cantidad de enfermedades, ¿cierto? Aquí, alguno me gustaría que hiciera la lectura de lo que el Ministerio de Educación, en el documento número 15, que es el documento de orientaciones pedagógicas, donde está como planteado pues como el currículo de la educación física para Colombia, pues la apuesta es una orientación. Me gustaría que alguien leyera el concepto que ellos nos tienen sobre educación física. ¿Quién me colabora? La educación física es una disciplina pedagógica que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral de los alumnos a través de su incidencia específica en la constitución y desarrollo de su corporeidad y su motricidad, adecuando sus intervenciones a los diversos contextos socioculturales. Perfecto. Entonces, miren, educación física como una disciplina pedagógica, ¿sí? Eso ha sido uno de los debates teóricos que se ha tenido a lo largo del tiempo cuando se habla de la misma tendencia, de los mismos métodos, del mismo enfoque y de la misma epistemología, si la educación física es disciplina, si la educación física es una ciencia, si la educación física solamente es como una ramita de la pedagogía, ¿cierto? Si es solo un campo de acción. Entonces, todo esto pues ha ido estructurando pues apuestas teóricas, pero pues aquí el MES nos dice es una disciplina pedagógica, ¿sí? Intencional, sistemáticamente, ¿cierto? Que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral, súper interesante. Entonces ya no es lo militar solamente, no es lo gimnástico solamente, no son las concepciones desde el deporte de la higiene solamente, ¿sí? Entonces ya es una formación integral de los estudiantes, ¿cierto? Y aquí vemos dos conceptos, ¿no? Corporeidad y motricidad. De pronto alguno me podría ayudar con un concepto de esos. De pronto, ¿a qué se refiere ese término de corporeidad? No lo veo. Que el cuerpo funciona como un todo, que no solamente hace referencia a una sola parte del cuerpo, sino que hay que entenderlo como un sistema funcional que todas las partes tenemos que tenerlas en cuenta. Perfecto, perfecto. ¿Y motricidad? La forma en que se ejecuta un movimiento, sea motricidad fina o la motricidad gruesa de la persona. Bueno, perfecto, sí, estamos muy bien ubicados. Por acá alguien me decía, Iván, dice, yo pienso que muchos lo toman como un área de relleno y ese concepto hay que cambiarlo. Bueno, por acá estoy mirando los chats a ver si alguno me escribe. Si de pronto lo tienen en el micrófono, pues me pueden escribir y yo estoy revisando aquí los mensajes. Bueno, aquí lo que me decía Iván, un problema, bueno. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, y cuando hablamos de contextos socioculturales, ¿a qué será que nos referimos? ¿O a qué se refiere el MEM con esos contextos socioculturales?
A que la disciplina se debe trabajar en, pues en todos los contextos, bien sea cualquier tipo de cultura y de raza de género, pienso, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces es allí donde pues esa educación física deberá responder, ¿no? En el lugar, en el sitio donde hay una cultura, donde hay una sociedad con unas características, ¿cierto? Y es ahí donde ella expande todo su quehacer, donde se vuelve más rigurosa. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gina, por favor. Es que ya Gina nos... Ah, bueno, el video, pero no, Gina, ¿cierto que ni para qué? ¿O tú qué piensas? Sí lo podremos ver, es de 7 minuticos. ¿Qué me dice Gina? Que ahí está el enlace. ¿Será que lo podemos ver? De pronto, si por allá me colaboras eso desde tu computador. No deja. Veremos a ver. ¿No dejo coger? Si se puede, si no, pues seguimos. Es de 7 minuticos nomás, es ese recorrido así que se hace, pues, muy chévere, que han montado, yo creo que unos estudiantes de todo ese devenir histórico y esas concepciones. Pero si se puede, si no, Gina, sigamos. Luego que ellos lo puedan ver. Más bien luego les mando el enlace. Profe, ¿cómo se llama el video? Mira, es Tendencias de la Educación Física. Y, no sé si alcanzaste a ver el enlacecito. Ah, pero no copia, ¿cierto? ¿No se deja copiar? No, señora, pero ya lo busco. Entonces, Tendencias de la Educación Física. Sí, ahí está en YouTube. Es de 7 minutos nomás. Entonces, miren lo que dice acá al lado izquierdo. Dice, la educación física a lo largo de la historia ha estado influenciada por el contexto social, cultural y político de cada época. Situación que ha generado discrepancias, indefiniciones y divergencias permanentes respecto a su orientación, objetivos e influencia en el desarrollo del ser humano. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí será cierto? ¿Quién me puede decir que hay esas indefiniciones y divergencias? ¿Qué? ¿Sí será? ¿No será? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí ha sido influenciada? O sea, ¿actualmente creen ustedes que estamos influenciados por lo social, lo cultural y lo político en educación en general? Profe, pues yo pienso que sí, que mediante cultural sí, sí estamos diferenciados, pero me voy más a lo político, pues yo pienso que no nos están, o sea, lo político, o sea, los políticos no están como colaborándole mucho a esto, a lo que es el deporte. Yo pienso que ellos están más, eh, pienso que ellos están más por sus sueldos y no en ese sentido no nos están colaborando. O sea, los deportistas ya en general, ¿no? Bueno, quisiera escuchar a otro compañero. A ver, por aquí alguien me dijo algo en los mensajes. A ver, ¿qué dice? No. Yo creo que... ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Yo creo que están catalogándonos, digamos así, con la educación física, la catalogan como algo que lo hacen simplemente por hacer, más no la tienen en cuenta como si fuera un área como de matemáticas o de sociales o de inglés. Simplemente los tienen ahí, pero no ven que están enfocados, por lo menos una clase de educación física, uno le puede meter matemáticas, puede meterle inglés, se puede meter español, sociales, con dinámica. Entonces uno puede tener una clase con todas las otras clases reunidas. Y pues es la discriminación que hay, pues la categoría está categorizada como algo que no sirve, pero no ven el enfoque pues directamente que hay en sí con todas las otras materias, con toda la otra educación. No sé si me hice entender. Sí, sí, claro, sí te entendemos. La tienen catalogada como juego, como deporte, y no como también método de aprendizaje en otras materias, en otras áreas. Totalmente, sí, también. Entonces, ¿será que todo eso que influye la educación física
desde la concepción política, cultural, social. Entonces se ha hecho como que la educación física, sus conceptos, sus metodologías, sus contenidos, sus visiones, pues que eso entra como en una pelea, ¿sí les parece? ¿Sí crean ustedes que aún, por ejemplo, así no hablemos de la época grecorromana, ni de la Edad Media, ni del humanismo, creen ustedes que sí, que actualmente será que hay esas indefiniciones, sí, como que hay esas contrariedades? ¿Cierto que sí? Una cosa de Sí, pronto profe, es... yo creo que sí. Ujú. Dime. ¿Qué dices? Yo creo que sí, profe, porque igual a lo largo de todo lo que viene siendo la educación física, siempre se deja así como por el lado, como ustedes nos dicen, que a los educadores deportivos siempre les dan tareas que no vienen al caso en lo que es la educación física. Lo sacan siempre de las áreas o las asambleas que hacen los maestros dentro de las instituciones. Entonces no les prestan la verdadera atención y la educación física pues se puede lograr hacer una gran asignatura, porque como dicen los demás compañeros, podemos emplear nuevos métodos y Ujú. poder hacer más divertida la clase, más dinámica y asimismo orientar a los jóvenes, a los niños o inclusive a ancianos a aprender un poco más sobre otras áreas. Bueno, sí, totalmente. Entonces, miren, entre esas peleas teóricas, ¿alguien va a hablar? Yo iba a aportar un poco respecto a lo que dice el compañero, es Ujú. que por lo general, eh, viendo así el tema de la educación física, no es solo correr y hacer deporte o brincar, sino que es un tema bastante extenso, como para verlo así desde este punto, no darle esa cierta importancia. ¿Sí me hago Ujú. entender? Como Sí. hablaba el compañero Julián, eso nos da mucho a conocer mucho sobre lo que es matemáticas, sociales o diferentes ámbitos, pero también ahí se incluye también lo que es la biología, porque una parte tiene que ver mucho con lo que es la anatomía respecto a los movimientos que necesita el cuerpo, como para tener cierta destreza o eficaz agilidad para hacer las cosas, ¿no? Pues lo pienso yo así, no sé si esté bien. Bueno, sí, miren, aquí hay unas preguntitas orientadoras en esa infografía. Entonces, ellos nos dicen, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Entonces, algunos autores dicen, no, pues es solo el movimiento. No, otros dicen, no, no solo el movimiento, es el sujeto también. Otros dirán, no, es el sujeto inicialmente que se mueve. No, otros dirán, no, es simplemente lo que tú dices. No, eso que se le estudia, solo una acción, correr, saltar, brincar y no importa nada. ¿O será que es toda una cantidad de elementos importantes que hace ese sujeto que se mueve? Entonces, en ese orden de ideas, pues los teóricos y los que se han interesado muchísimo pues en este estudio, pues ahí han tenido ciertas divergencias, ¿sí? Y ciertas definiciones que el uno no le aporta al otro o algunas que se complementan, ¿no? ¿Que a dónde pertenece la educación física? Entonces, ¿qué será? ¿Es una ciencia de la educación, filosófica, de la pedagogía? ¿A dónde pertenece ella? ¿Cierto? A la parte más bien de la salud, de las naturales, de las ciencias sociales, ¿sí? Ah, bueno, sus orígenes, ¿qué? ¿Antiguos o modernos? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues todo eso lo que ha hecho es generar pues ciertos momentos y ciertas concepciones. Allí se les muestra a uno que habla dualismo cuerpo-mente, ¿no? Entonces está el cuerpo, la mente y el espíritu, y es todo este hombre, ¿sí? Dice ahí la educación física encargada de intervenir en los dominios biológicos corporales y las leyes mecánicas del movimiento en pro de optimizar un rendimiento. Entonces ahí hay una concepción fuerte desde lo biológico, desde lo fisiológico, lo anatómico, ¿sí? Y de esas leyes, pues, mecánicas de cómo se mueve y cómo potencio eso, entraría ahí una biomecánica, ¿cierto? Y tenemos otro paradigma, ¿cierto? Que ese es el de esa postura integradora, ¿no? Entonces, donde esa corporalidad, ¿sí?
concebida como un factor esencial de la realidad. Entonces, de esa realidad humana, ¿no? Entonces, de ese humano que se reconoce, que se comunica, que interactúa, entonces todo ese ser cuerpo, ¿no? No solamente un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo también que siente, ¿cierto? Un cuerpo que también necesita de todo lo que está a su alrededor y que influye en su desarrollo, ¿cierto? Entonces, mire, dice, plantea la necesidad de una educación física con una intención pedagógica o humanista en procura del desarrollo integral del ser. Entonces, ahí vemos, ¿cierto? Dos concepciones que de alguna manera en este momento se atraen o se repelen, ¿cierto? Pero que, pues, que han sido llevadas a concebir, pues, todo este tipo de concepciones y las tendencias que de ahí emergen y las corrientes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas aquí vemos, muestran Renacimiento, ven Grecia, entonces como toda esa historia ha ido alimentando, que finalmente, ¿cierto? Todo esto pues nos lleva, en el mismo texto que ustedes tienen ahí, nos lleva pues a una praxis, ¿sí? A una praxis de física, ¿sí? A esa unión, a esa teoría y esa práctica que se vuelve pues en un bucle recursivo donde necesitamos todo lo que vemos en acción, ¿sí? Todo lo que sentimos, todo lo que se puede concebir a través del movimiento. Entonces, ¿cómo podemos llegar a unas teorías que ojalá de alguna manera converjan, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Ahí es donde estamos los nuevos docentes, los nuevos futuros egresados de la unidad JC, para que nos pensemos en esas teorías integradoras de la educación física, ahí donde está el desafío y el reto para nosotros, ¿no? Y esa es la invitación. ¿A cuál es ese paradigma? ¿Cómo lo alimentamos? O esas miradas emergentes, ¿cómo nosotros las llevamos a concebir esa educación física? Entonces, hacer una teoría que alimente una práctica y en viceversa, ¿no? Una práctica que alimente una teoría, como lo están viendo allí, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo ese objeto de estudio. Bueno, es el sujeto, es el movimiento, es la corporalidad o es la acción, o cómo todas ellas se pueden complementar y todas hacen una, o cómo la educación física, siendo ciencia, siendo disciplina, siendo campo pedagógico, campo de acción o siendo arte, ¿cierto? Cómo todo eso también hace praxis, cómo todo eso se une y cómo desde esa mirada sistémica, ¿sí? Como tenemos aquí los dibujitos, pues nosotros podemos poner a dialogar toda esa teoría que nos alimenta la práctica o toda esa práctica que nos puede alimentar la teoría, ¿no? Entonces es allí donde está nuestro reto como estudiantes, como investigadores, porque nosotros somos investigadores todo el tiempo tenemos opciones tenemos objetos de estudio a la mano cuando estamos ahí cerca a nuestros niños, a nuestros seres que estamos tratando desde la educación física, de abarcar tanto desarrollo humano, físico, social, biológico. Entonces es ahí donde estamos nosotros en esa tarea de hacer que converjan, ¿no? Que todo esto converja y que podamos verdaderamente hacer unas grandes teorías importantes para la transformación o para alimentarla, ¿sí? Para seguir en esa mutación, ¿cierto? Positiva que necesitamos de este campo de estudio, ¿sí? Que es la educación física. Sigamos a la otra diapositiva, profe. Bueno, entonces en esas generalidades en la evolución de la educación física, pues, ¿qué ha pasado allí? ¿Qué interviene ahí o qué se relacionan? Pues profesionales que se han interesado en el desarrollo de la educación física y esa importancia que tiene para el desarrollo humano, o como les decía yo en clase pasada, ¿no? Anterior, cuando yo les decía, bueno, como para Cajigal, él en uno de tantos de sus escritos, pues, que le ha aportado a la educación física en sus teorías, decía, bueno, la educación física es la primera y la más importante escuela para la vida, ¿sí? Entonces él ha sido uno de esos profesionales interesados en hacer ver, ¿sí? En que logramos entender cómo la educación física es la primera y la más importante escuela para la vida, ¿no? Entonces la importancia de nuestro actuar desde este campo, ¿no?
La educación física pues ha estado directamente influenciada por el contexto histórico, como lo hemos venido diciendo, de cada época, de las necesidades, de los intereses, de los modelos, de las mismas modas, de todo lo que sucede en ciertos momentos, de todo este trasegar histórico, de todo este trasegar del hombre. Se reconocen cuando se empiezan a construir todas esas teorías y todos estos aportes al campo como tal de la educación física, pues se reconocen los aportes que realizaron desde la psicología, la medicina, la antropología, pues todo ese campo de la filosofía, ¿cierto? Como todas esas ciencias, dicen que más o menos finales del siglo XVIII, se teoriza pues toda esa ciencia médica, ¿no? La anatomía, la biología, la psicología del desarrollo motor, la misma kinesiología, la sociología, todas alimentándonos en nuestra área. Entonces, pues, imagínense la importancia, pues, tan grande de todos los aportes que tenemos y todo lo que podemos construir con toda esta riqueza de saberes que se han construido, pues, alrededor de nuestro quehacer. Sigamos a la otra diapositiva, profe. Bueno, entonces, abordando el mismo documento que ustedes tienen, que nos ayuda pues a mirar estas tendencias, les decía yo, les repito, ¿no? El documento es el de la Escuela de Profesores de España, ¿no? La Federación Española de Docentes de la Educación Física. Entonces ellos nos enmarcan unos objetivos del conocimiento, ¿no? De aportes de varios autores. Entonces ellos nos dicen que esos objetivos del conocimiento de la educación física pues vienen desde varias visiones. Una es como área del saber, entonces se enfoca en toda esa acción motriz, ¿sí? Otra visión es desde esas perspectivas multidisciplinares, ¿sí? Que donde decíamos pues todo ese aporte de todas las ciencias médicas que estuvieron allí, ¿no? Y esa visión de la educación física como área curricular, ¿no? Entonces, ¿cómo hace parte de los currículos de las escuelas? Entonces, ¿cómo tiene que ser un área que ayude en esa educación integral del estudiante y que ojalá se relacione con todas las demás áreas y ayude pues en toda esa formación curricular, ¿sí? De las instituciones educativas. Entonces, en ese término de acción motriz, ¿sí? En la visión del saber como acción motriz, pues entonces allí es donde está esa confluencia de factores observables, ¿no? Lo psicológico, lo fisiológico, esa misma interacción con el resto de dimensiones del ser, ¿no? El mismo, de pronto miramos allí también cómo podíamos amarrar esa visión a lo que de pronto estas nuevas miradas emergentes o hay un nuevo paradigma, una nueva mirada filosófica que ahorita y la misma universidad está enmarcada en eso, que es el del pensamiento complejo. Entonces, pues uno de sus autores, Edgar Morin, pues nos dice, no, hay que ver al hombre en todas sus dimensiones, ¿no? En esa dimensión biológica, física, psíquica. Entonces, esta acción motriz también nos hace que eso se tenga en cuenta allí. Ni hablar, pues, de la educación integral en el área curricular, ¿no? De cuerpo y movimiento, pues como ejes de esa acción educativa, ¿sí? Entonces también cómo ahí confluyen. Y pues, indeterminablemente, pues la multidisciplinar, nosotros estamos totalmente vinculados a ella, nuestro campo está vinculado, lo necesitamos, es vital y es lo que ha retroalimentado y de alguna manera una concepción como la deportiva o la de la actividad física, un campo como la actividad física o la reeducación, o la fisioterapia, ¿sí? Como otra ciencia más allí, o el deporte de acondicionamiento, pues se alimenta de esta perspectiva multidisciplinar. Sigamos, profe. Bueno, entonces aquí empezamos a ver unas corrientes, ¿sí? Cuando empezamos a ver las tendencias, resulta que esas tendencias que se han dado a través de la historia, pues responden a unas corrientes, ¿no? Entonces, cuando vemos una primer corriente aquí, que es la corriente deportivista, ¿sí? Hablamos ahí que es en el siglo XIX, cuando empieza a surgir y a confrontar los distintos métodos gimnásticos. A ver, alguien que me ayude a leer, para que no estén durmiendo. ¿Quién me va a ayudar a leer? Yo, profe. A ver, Pero, hágale pues.
¿Quién, Víctor Manuel o Andrea? ¿Cuál? En el siglo XIX empieza a surgir y a Ajá. completarse estos métodos gimnásticos y se ha fundamentado tradicionalmente con la concepción biológica y Biología. mecanista del movimiento y sus características principales han sido la búsqueda de rendimiento, la representatividad en el deporte, Reglado. reglado y la competitividad. En la actualidad se ha abierto la reflexión en distintos, Ya. en distintos escenarios institucionales donde se promueve sobre el papel social, integrador y no excluyente de las diferentes disciplinas deportivas y se reconoce en ella 3 rasgos fundamentales: formativo, recreativo y competitivo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, miramos esta corriente, sí, que fue muy fuerte, ¿no? Y marca una concepción grande y de ahí una cantidad de metodologías, cómo se impartían las clases, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles eran las tendencias de esta corriente? Entonces, resulta que era una clase por lesiones, con ejercicios sometidos a un control, ejercicio y a testear, hacer los test, a ver, bueno, si ese deportista sí está saltando tantos metros y se ha aumentado. Entonces, eso era como lo vertebral, lo importante, lo de sostener mi clase, donde el docente pues él construía todo, ¿no? Entonces la tendencia y los enfoques y la postura del maestro en ese caso pues era él construyendo todo el ejercicio, ¿sí? Los métodos van pues de lo simple a lo complejo, se utiliza mucho la demostración, ¿sí? Entonces vemos cómo esta corriente pues generaba unas tendencias, esas tendencias generan unos enfoques, esos enfoques pues unos métodos, ¿sí? Unas metodologías que apuntaban a eso, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Una tendencia biologista e instrumental. Ya decíamos que eso de biologista es que estamos pensando solamente en ese rendimiento físico, ¿cierto? Y se vuelve instrumental en el mismo sentido en que es simplemente una postura de un docente, ¿cierto? Que marca todo el proceso y donde no hay otros factores seguramente que se tienen en cuenta. Entonces ahí también nos hacen caer en cuenta de que, bueno, esto se aprueba, pero entonces miremos actualmente cómo hacemos un deporte formativo, un deporte recreativo y un deporte competitivo, y pues eso es lo que vemos en la actualidad, ¿no? Vemos ese deporte formativo, recreativo y competitivo, donde de alguna manera pues se le ha dado equilibrio a esta corriente. Pasemos a la siguiente, profe. Bueno, ¿quién me ayuda con esta de la educación psicomotriz cuerpo pensante? ¿Quién me ayuda con la lectura? Andrea. Dos. La educación psicomotriz, cuerpo pensante. ¿Sí? ¿Sigo leyendo? Sí, claro, léela toda. Surge a mediados de los años 60 como oposición a la concepción exclusivamente biologista y mecanicista del cuerpo. Se apoya la psicología cognitiva e incluso la fenomenología y la psicología para plantear nuevas miradas sobre la educación del cuerpo y el movimiento humano. En esta tendencia se concibe el cuerpo como psicomática, en la cual las estructuras motrices se desarrollan de acuerdo con la naturaleza evolutiva de los procesos de maduración, la organización de los aspectos espacio-temporales, la motivación y la elaboración interna de los procesos motrices. Muy bien, entonces miren aquí, como nos dice ahí después de los años 60, muchos de estos estudiosos, esos autores que ven ustedes aquí, pues hacen como un alto en el camino y dicen, bueno, un momento, no solamente esas pueden ser, esa corriente solamente está apuntando a una instrumentación, ¿cierto? A una concepción solo biologista, solo de rendimiento físico, y qué pasa con lo demás, dónde quedan las demás dimensiones del ser, ¿no? Se preguntarían ellos en su época. Y entonces, ¿cómo empiezan allí el aporte de muchas otras áreas del conocimiento? Y ahí lo vemos, la neurofisiología, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, la misma fenomenología,
la sociología a decir, bueno, hay que poner a participar una estructura mental y una física. Hay que ver ese ser desde un todo, ¿sí? Desde una globalidad, no solamente desde desde una mirada, que es de ver la parte física y su rendimiento físico y fisiológico y no más, y a dónde queda lo psíquico, y a dónde queda lo que siente, y a dónde queda el entorno, y a dónde queda la interacción con todo lo demás que rodea a ese sujeto. Entonces ya empiezan a decir, bueno, hay que pensar en una persona desde su globalidad, ¿sí? No puede ser una tendencia, unos métodos, unas metodologías dirigidas al cuerpo meramente biológico, sino que hay que pensar en lo psicosomático. Entonces ya empieza una interacción entre el yo y el medio, entre lo físico y lo social, ¿sí? Esta mirada se lleva a la reeducación, se lleva a las necesidades especiales, ¿sí? Se lleva a esa educación más vivencial, más participativa, ¿sí? Ya el niño construye su propia, explora, crea y propone su propio movimiento, sus propias formas de actuar. Entonces se hace pues ahí se hace una fuerte, pues como un fuerte golpe ahí a romper esa anterior mirada, como ese anterior paradigma que se traía de lo que era la educación física. Entonces ya en los años 60 empezamos a ver otra educación física, ¿sí? Más desde el ser, que podríamos decir que del mismo hacer, de ese rendimiento del hacer. Entonces ya empezamos a ver lo que de pronto ahorita en la actualidad nosotros hablamos de esa concepción del ser humano desde el hacer, desde el saber, desde el conocer, desde el convivir, sí, que más adelante cuando veamos lo que plantea la UNESCO, pues ellos lo vinculan ahí con nuestro campo de estudio. Sigamos, profe. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Uy, sí, ya casi. Bueno, entonces miremos esta corriente. Otro que me ayude a leer rapidito. Nos quedan 10 minutos. ¿Quién me ayuda? Ah, ya. Esta influencia por el máximo y el psicoanálisis y sus líneas de pensamiento son representadas institucionalmente por la Escuela de Frankfurt e individualmente por los alemanes Marcuse y Reitz. El cuerpo se concibe bajo una ideología denominada corporeísmo. Sus fundamentos declaran una liberación sexual, la necesidad de reencuentro, comunicación espontánea, escucha y atención al cuerpo. Un cuerpo hablado y vivido, no enseñado. Muy bien, entonces miremos cómo esta corriente también pues se apoya. Ahí vemos de la misma sociología crítica, de la antropología, de la psicosociología. Entonces ya nos empiezan a decir, bueno, es que el cuerpo se comunica, el cuerpo también habla, el cuerpo también representa, ¿sí? El cuerpo también puede ser un libro. Entonces buscan ese equilibrio también ahí psicofísico. Entonces ahí llegan a permear ya entonces unas metodologías desde la danza, desde el teatro, desde la educación postural, desde esa imagen corporal, desde esa expresión y comunicación no discursiva, meramente corporal, ese dominio del espacio y el tiempo. Entonces entra, ¿sí?, a la educación física esta nueva corriente con unas nuevas posturas, con unos aportes nuevos metodológicos. Entonces se hace más interesante esa génesis ahí, ¿cierto? Y cómo va mutando y cómo se va nutriendo con esta corriente también, ¿cierto? Pasemos a la siguiente. Tenemos esta de la sociomotricidad, que es de las más bonitas. ¿Quién me puede leer? Este concepto señala que todas aquellas tareas sociomotrices necesitan de interacciones entre sus participantes, otorgándole una gran importancia al desarrollo de la inteligencia a través de su método. Parlevas plantea que la inteligencia sociomotriz debe analizarse en dos niveles: operaciones concretas y operaciones abstractas. La principal crítica que se hace del modelo de Parlevas es no haber expandido su metodología estructural a otras actividades, que no fueron solo el deporte, dejando de lado manifestaciones culturales importantes, tales como la danza, el teatro, malabarismo, yoga, pilates, entre otros.
Perfecto, sí. Entonces, miren allí cómo la sociomotricidad, pues ella de alguna manera es como hijita de la anterior, ¿cierto? De la psicomotricidad, porque también él le hace aportes a la psicomotricidad, sino que él ya pues, le hace mayor énfasis a esa parte social, ¿no? Y entonces ya empieza a decir, bueno, es esa motricidad, sí, pero en relación del medio, en relación de los otros sujetos, en relación de las circunstancias, en relación de lo que tenga que solucionar. Entonces ahí por eso él habla de unas operaciones concretas y unas operaciones abstractas, ¿no? Entonces unas concretas, pues esa técnica y esa fundamentación que hace, pero también esas abstractas donde de pronto él tenga que hacer unos procesos de pensamiento desde, mire, desde la matemática, desde lo lingüístico, desde lo verbal, para solucionar un problema motor, ¿no? A solucionar desde la motricidad. Entonces, bueno, en ese orden de ideas para cerrar, porque yo sí, ahí me faltaron pues igual se derivan otras corrientes, pero estas son como las de base. Entonces, bueno, sí quisiera cerrar ahí y escucharlos en estos últimos 5 minutos. ¿Qué podemos entonces decir de nuestra educación física actual, de la educación física que ustedes vivieron como estudiantes y de la que ya se están imaginando como futuros docentes? ¿Qué podemos decir? ¿Será que todas estas corrientes, será que se relacionan? ¿Será que no? ¿Tendemos más por una? ¿Qué me pueden decir ustedes? Las teorías se van relacionando una con otra y a medida pues, de que va pasando ha ido pues evolucionando la teoría de la educación física como un todo. Entonces yo creo que las dos teorías que acabamos de ver anteriores tienen mucha relación, pero hay que complementarlas para que no sea pues como que no se quede solamente en eso, sino que sea algo más diverso. Muy bien, ¿qué más? Yo complemento lo que dice el compañero Wilmer, donde no solamente ese discurso en la clase, hay que llevarlo a través de nuevas didácticas, tratar de enseñar de forma diferente. Eso es lo que prácticamente está, porque el discurso siempre ha estado, y cada día nos vemos con que salen muchísimos más discursos y salen, pero la didáctica es la que debemos implementar, esa es la que debemos nosotros mismos formular para hacer llegar el mensaje y que lo entiendan de mejor manera. Sí, perfecto. ¿Otro compañero? ¿Qué otro compañerito hay por ahí? Bueno, hablaron como siempre los mismos, ¿no? Falta de pronto, esperamos en un próximo encuentro. Por aquí dice Miguel Aguilera que no tiene audio, entonces yo le leo lo que él escribe en el chat. Dice que las corrientes se relacionan, pero él dice que se inclina mucho por la asociación de las didácticas en la educación física. De las didácticas, bueno, él está hablando ya pues de una especialidad que es la didáctica, sí, obviamente ya las didácticas se han relacionado de acuerdo a esas corrientes y de acuerdo entonces se han generado unas tendencias, ¿no? Didácticas, a través también de la historia, ¿no? Profe, yo también digo que la educación física debe ser un todo, o sea, que influiría en todas las materias y que los niños aprendan también por medio del juego. Por ejemplo, lo que pasa hoy en día, que hay muchos niños que tienen déficits en la lectura, en matemáticas, entonces la educación física puede ser un todo a nivel del juego para que ellos también puedan aprender. Totalmente cierto, súper, muy bien. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, compañeros, ya casi se nos va a cerrar. Les quiero agradecer muchísimo. Ahí disculpan esos primeros momentos ya tengo que ver si es mi computador el que tiene problemas. Entonces ahí ya entraré a reevaluar eso. Muchísimas gracias las personas puntuales que estaban antes de las 7:30. También es una parte muy, ustedes saben que el tiempo pasa muy rápido, entonces pues genial los que llegaron, ojalá en unos futuros encuentros podamos también así muy puntuales todos. Espero que con esto, recuerden que la clase del sábado es totalmente práctica, entonces vamos cómodos, ¿sí? Yo tengo un viaje a Bogotá, de todos modos estoy haciendo lo posible, si puedo venir antes, yo ahí con la profe me hablaría que me va a colaborar para poder, pues, para poder estar con ustedes, si no la profe me va a colaborar en esa parte práctica. Y ustedes espero que con lo que vimos hoy, con los documentos que tienen, los repasen, los lean, ¿sí? Recuerden el trabajito de la columna de opinión, ¿sí? Que muchos estamos en espera pues para subir.
Ya sería el segundo encuentro, ya debo subir el avance, entonces por favor, recuerden ya el próximo sábado, entonces los compañeros que no están, por favor, en lo posible comunicarles que es práctico, que lleven ropa cómoda, ¿sí? Y que no se olviden de los compromisos. Bueno, muchísimas gracias a la profe Gina, a la profe Lorena por acompañarnos en todo esto. Sí, pregunta. Pregunta porque ya caí en cierre. Cuando yo recién me conecté, ustedes nombró algo sobre sobre el encuentro, la ropa deportiva y qué más. Sí. Sí, en deportivo, que vayan en ropa cómoda. Deportiva porque es toda práctica. Profe, una preguntita ya para cerrar. ¿Hay forma de obtener esa diapositiva que acabamos de ver? Estos documentos, sí, ya precisamente hoy con Jason ya sabemos el lugar del Moodle donde van a quedar todo el material que se está usando, que usamos en todas las clases. Entonces, muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes mil gracias por la atención, que pasen buena noche, que descansen. Y Gracias, nos vemos. profe. Sí. Profe, que descansen. Buenas noches, muchachos. Ya para finalizar, recuerden que con el material visto hoy ustedes responden el cuestionario, que es un juego que tienen, y esa sería la tarea de el de que quiere ser millonario, sí. Ah, ¿quién quiere? Pero ¿Pero ya está montado en la plataforma? Sí. ¿Sí? Automáticamente les recomendamos que lo hagan de una vez, ya que tienen fresquita la información, que vayan y puedan responder de una vez. Sí. Ay, sí, gracias, Gina. Es muy dinámica, muy chévere. Hagan que yo ya lo hice. Hagan el cuestionario porque se sube la nota de una, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Creo que se cierra este miércoles. Este miércoles se cierra. Esa es la fecha que puse, sí. Ay, gracias, Gina. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy bonita la clase, profe. Descansen. Bueno, gracias a ustedes por toda la atención y disposición. Estefanía asustándome, ¿no? Ey, no cierren el video, la videollamada y hacemos ¿quién quiere ser millonario aquí todos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos pregunta por pregunta y el que la sepa la va diciendo. Bueno, empecemos. Un momento y nos metemos a la plataforma.